Bueno, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Como siempre, el deseo de que todos se encuentren bien. Y hoy vamos a avanzar sobre el programa de la materia y en este caso vamos a estudiar el sistema de amortización de ventas llamado americano o de las dos tasas. Y ya vamos a avanzar y ver por qué recibe este nombre también. Déjenme compartirles la pantalla y así podemos continuar. Este sistema, y yo siempre sugiero que para ganar en interés, para que sea un aprendizaje significativo, les sugiero que vayan y lean en la historia el origen de estos sistemas, tanto el americano, el francés, el alemán, porque tienen arraigadas raíces en las guerras mundiales, en las cuales se destruyeron grandes cantidades de infraestructura de cada uno de los países que tomó lugar en estos conflictos y estaban los países que prestaban el dinero para la reconstrucción y, por supuesto, ejercían el derecho a diseñar los sistemas por los cuales los países deudores debían devolver esas deudas de reconstrucción de sus países. De ahí los nombres, ¿no? Francia, el francés, Alemania, el alemán, y americano, el norteamericano. Que, bueno, casi fue al no haber participado directamente, al no pertenecer al continente europeo, estar alejado, fue el que menos pérdidas a nivel estructural tuvo en esas guerras. Pero, bueno, ni hablar la cantidad de vidas humanas y contadas por millones, ¿no? Entre todos los países. Pero la deuda era para reconstruir la infraestructura de cada uno de esos países que habían quedado destruidos. Dicho esto, el sistema americano, es aquel en el cual el prestatario o el tomador del préstamo se compromete a pagar al prestamista, al prestamista que presta el dinero, una cantidad periódica formada solo por los intereses del préstamo. Y en la última cuota, al final de la vida del sistema, con los intereses de la última cuota, el capital total prestado. Ese es el sistema americano puro. Solo devuelvo los intereses en cada una de las cuotas y al final el total del crédito con la última cuota. Por eso la cuota alfa la podemos definir en ese caso como B por I, que me va a dar el total de los intereses de la cuota, ¿sí? B por la tasa, más el capital de la tasa. Pero ¿por qué yo calculo el capital, la porción de capital en cada tasa? Porque ustedes me dicen, pero si es el sistema puro, solo debería pagar, o alfa estaría conformado por B por I. Y la última cuota sería B por I más C. Y tienen razón. Entonces, definimos a B por I como la cuota pura de devolución de intereses y la última cuota, al final del último año, el capital prestado. C lo vamos a llamar. Es así que también lo van a ver, en vez de C lo van a ver como B, de corta, ¿no? Porque es el préstamo. Ahora pasemos a la segunda diapositiva, el por qué, la razón de por qué la llaman las dos tasas. Ahondemos en las características del sistema. Dijimos, periódicamente se pagan los intereses. Otra de las características es que no existe amortización real en cada periodo. No tengo cuota de capital en el sistema puro. Pero ¿qué pasa? Alternativamente, el deudor, ¿qué hace cuando recibe la suma de dinero que conforma el préstamo? O la usa o la invierte, ¿sí? O la usa para pagar un gasto
o la invierte. Como dijimos, ¿qué destino tenían estos préstamos posguerra, posguerras mundiales? Inversión, reconstruir países. Entonces, aquí entra la clasificación o la particularidad de este sistema en el cual quien recibe esos fondos y se elige endeudor puede a su vez invertir en otra posibilidad y obtener otra tasa. Entonces ahora sí puedo hablar de dos tasas en las cuales una será la tasa del préstamo, que vamos a llamar I, y la otra será la tasa de mi inversión, que voy a llamar I'. Entonces, si el deudor ejerce su opción de invertir esos fondos, la fórmula la podemos definir, la fórmula de la cuota alfa la podemos definir como V por I, o sea, los intereses de la cuota, más el capital, ahora sí está C, el capital que voy ganando en la inversión, la cuota de capital o fondo amortizante que voy ganando en mi inversión, a la tasa I'. Y acá tengo una tasa I y una tasa I'. Por eso el sistema de las dos tasas. Esto es a título informativo, analítico, financiero. Yo no es que voy pagando cuota a cuota. Todos los meses al banco voy a ir a pagar esta parte del préstamo, B por I, B por I. Pero voy ahorrando B por S sub n más I. ¿Qué era ese sub n más I a la menos 1? Es la inversa, como podemos ver en la siguiente termina, lo llamamos fondo de amortización, y se define como la multiplicación entre el préstamo, lo llamamos B, y la función inversa del factor de amortización. ¿Se acuerdan? Factor de amortización. Por eso, acá refiero, vean las clases de renta de casos generales. ¿Qué era el factor de imposición? El factor de imposición era S sub n de I. Factor de amortización, S sub n de I a la menos 1. La inversa. O lo que es lo mismo, el valor del préstamo por esta expresión, ¿sí? 1 más I sobre 1 más I a la prima elevado a la n menos 1, que nos refiere al valor de factor de imposición dado vuelta, a la menos 1. Aquí está. Simplemente lo exponemos de distintas maneras para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Cómo estamos con el tiempo? No sé si me entiendo. Bueno, siempre me gusta ilustrar con un ejemplo. Entonces, ¿cómo funcionaría este ejemplo si el deudor optara por ir ahorrando una cuota de amortización? ¿Cuál sería el beneficio en rendimiento o en disminución de costo de tener paralelamente una inversión que me dé un fondo de amortización todos los meses o una cuota de amortización todos los meses o vaya generando un capital para pagar el capital junto con la última cuota del préstamo? Voy a tratar de que esa diferencia sea lo más rentable posible. Voy a tratar de pagar la menos cantidad de intereses del préstamo posible con mi inversión paralela, con mi otra tasa. A eso se refiere. Y el ejemplo habla de una deuda de 1000 pactada a una tasa mensual de 2% por el sistema americano en 4 cuotas mensuales, y vamos a agregar vencidas, y supongamos que simultáneamente se realizan imposiciones a una tasa del 0,0125 mensual. El cuadro siguiente muestra el comportamiento de estos intereses. A ver, no vamos a hacer los cálculos, simplemente ahí les muestro la fórmula de cada uno. Aquí está B por I, aquí está la fórmula de la cuota, y aquí está la sumatoria, ¿no? El capital más los intereses. Me da una cuota optativa de 245,36, 4 cuotas, y la cuota obligatoria, o sea, B por I, de 20 pesos. Yo debería pagar
1.061,44 al final, ¿no? Si yo sumo capital más intereses, voy a tener que pagar 1.061. Pero, como gané intereses obtenidos o ganados al vencimiento del plazo de cada cuota optativa, en mi inversión fui ganando 9,316 centavos, 6,100 esos centavos, 3, en fin, 18 pesos con 56, voy a ganar de la cuota total o de los intereses totales que pago, voy a recuperar 18,56. Y ahí puedo calcular las tasas, puedo calcular qué rentabilidad gano, cómo me fue en mi inversión, en definitiva, puedo comparar el préstamo, los costos del préstamo con las ganancias de mi inversión. No hay mucho más del sistema americano. Esto es básicamente todo lo que deben saber y todas las fórmulas que pueden llegar a utilizar, o alguna combinación de lo que hemos visto hasta el momento. Seguramente cuando vean la práctica no van a tener problemas en utilizar estos cuadros que hemos hecho, más el material que voy a subir a la página para que ustedes también puedan trabajar con y leer, además de ver estas clases. ¿Cuál es la conclusión? Una de las cuestiones más importantes que debemos saber, porque reiteradamente nos hemos encontrado con que los estudiantes nos dicen que es conveniente amortizar un préstamo por este sistema cuando la tasa del banco de enfrente, de donde tomo el préstamo, es mayor que la... Eso, imagínense, que si yo tomo el dinero de un banco y me cruzo del calle al otro banco y lo invierto y gano una tasa, o tengo una rentabilidad sobre las tasas, estaríamos todos cruzando por esa misma calle, tendría que ser un puente, no podría pasar autos, todos iríamos a hacer ese negocio, sería un negocio fantástico. No es ese el contexto en el cual este préstamo o este sistema de préstamo es conveniente. Es conveniente cuando un análisis previo de la inversión que voy a hacer me significa que voy a obtener una rentabilidad mayor que por el pago del préstamo. Por ejemplo, tener una fábrica ociosa completamente vacía o en parte y captando o reutilizando esa parte ociosa o rehabilitando esa fábrica, puedo obtener una mejor renta y a invertir ese dinero en esa fábrica, puedo obtener por la producción una renta mayor porque invierto todo en comprar vacas o terneros, entonces la producción de lana o de carne es mayor a la esperada y puedo obtener una renta mayor, una tasa mejor de rentabilidad. Esos son los casos en los que es conveniente amortizar por este sistema. Cuando la inversión que voy a hacer con el dinero que tomo prestado va a llevar un tiempo de procesamiento, justamente de producción, para obtener las ganancias. En el campo, uno invierte hoy para la cosecha del otro año o del próximo semestre. Entonces, uno coordina los pagos del préstamo con esta inversión y obtiene una renta mayor. En esos casos es conveniente este sistema. No van a encontrar, salvo una cosa, un milagro o un país muy desbalanceado, no van a encontrar que cruzándome de calle obtengo una renta mayor porque la tasa es mayor. Entonces invierto en un plazo fijo en el banco del frente y mi tasa es más rentable. No lo van a encontrar. Bueno, llamemos a esta clase, creo que nos alcanzó el tiempo. Vamos a luego continuar con el sistema directo. Los espero en la siguiente clase.